Ok. Adelante, Patricia. Estimados amigos y socios del Club Departamental Pasco, el día de hoy nos volvemos a encontrar mediante esta plataforma tecnológica para poder disfrutar de una noche especial, conmemorando los 166 años del natalicio de nuestro mártir, orgullo de Pasco y del mundo, Daniel Alcides Carrión. Para nuestra institución es importante esta fecha porque no solamente engloba el origen de una esencia que es Pasco, sino también de por medio, por ello, se ha desarrollado una ley del Nacional de la Salud y también brinda lo que es la atención y el cuidado al paciente. Por eso estamos desarrollando y somos conocedores que a partir de ahora podremos aperturar muchos bagajes de la historia de nuestro mar, contando con la presencia de todos ustedes y en especial del magíster Luis Pellagallo y de la licenciada Elsa Marla Santamaría, que nos acompañarán en esta noche para poder enriquecernos y cada vez más conocer a la esencia de Carrión, hechos históricos que transformaron su esencia. Bienvenidos a esta noche importante. Gracias. Muchas gracias, señorita Patricia. Adelante, por favor, el señor Luis Enrique Peña. Por favor, conecte el micrófono. Falta para que inicie su exposición. Adelante. Perdón. Muchas gracias, Humberto. Muchas gracias, señorita Nila, presidenta del Club Departamental Pasco, estimados amigos, paisanos, todos en general. Para mí es un tremendo honor estar reunido con ustedes para celebrar esta fecha del nacimiento del mártir de la medicina peruana, Daniel Alcides Carrión. Realmente es un gozo tremendo y sobre todo, ¿no? Ir, como decía Humberto antes, ir recordando hechos trascendentales de la historia de Pasco que son significativos para nosotros y para las futuras generaciones. Permítanme compartir unas diapositivas para acompañar mi disertación. Bien. El tema de hoy día lo hemos denominado Carrión, hechos históricos que trascendieron su esencia. El transcurrir del tiempo nos lleva a recordar aquellos años de 1857, a partir de este año 2023. Bien, como un agradecimiento especial a Wilfredo Zúñiga por este trabajo artístico que ha realizado usando la tecnología, ¿no? De colorear, recuperar la imagen de Daniel Alcides Carrión a partir de esa fotografía tomada en 1884 con la familia. Una magnífica obra de arte. Y con este rostro queremos brindar homenaje hoy día, ¿no? Recordando aquel 13 de agosto de 1857. Quiero, en primer lugar, recordar, ¿no? Una frase escrita por sus colegas de estudios cuando, celebrando el primer año de su sacrificio, publican una obra, ¿no? La verruga peruana y Daniel Alcides Carrión. Y allí ellos mencionan lo siguiente: joven aún, lleno de esperanzas, con un porvenir risueño,
asegurado por bienes materiales y la pronta terminación de una carrera profesional. La vida se le presentaba con todos sus atractivos, pero cuando la providencia señala a cada cual el destino que tiene que desempeñar, y cuando dota a seres privilegiados de cualidades excepcionales para elevarlo sobre el resto de los hombres, entonces el genio, comprendiendo su elevada misión, la lleva a cabo, excitando la admiración y el interés que depositan las grandes acciones. Realmente, unas palabras que nos permiten reflexionar en torno a qué es lo que animó a Daniel Alcides Carrión para entrar a realizar el sacrificio. ¿Cómo es que se formó Daniel Alcides Carrión? ¿Qué hechos influenciaron en su vida, lo forjaron, tanto en espíritu cuanto en conocimientos, para finalmente ingresar a un proceso de experimentación, pero utilizando como herramienta, utilizando como laboratorio su propio cuerpo y observando como si él estuviera fuera de ese organismo, cada detalle de la enfermedad de irlo describiendo para la prosperidad. Realmente, mirarla a Daniel Alcides Carrión en este proceso nos llena de asombro. Vamos a hacer una revisión de sus primeros años para de alguna forma, viendo a la familia, podamos entender cómo es que se iba forjando Daniel Alcides Carrión. 1857, jueves 13 de agosto. Veamos. Esta fotografía es una fotografía tomada en Quiulacocha. La tomé en 1985 cuando celebrábamos el centenario del sacrificio de Carrión. Desde entonces ya esta vivienda es muy conocida y ha sido aceptada por todos los que se dedican a la investigación sobre la vida y obra de Daniel Alcides Carrión. ¿Qué ocurrió el jueves 13 de agosto de 1857? Nace Daniel Alcides Carrión García en la casa de sus abuelos. Esta es la fotografía de la casa de sus abuelos. Don Apolinario García y María Dolores, María Navarro. El padre no estaba presente. Y vamos a explicar por qué no estaba presente el padre. Entonces la abuela y sus tíos mayores, tenía 3 tíos, Alejandrina, Marcos, que eran los mayores, la tercera era Dolores, la madre de Carrión, y había una cuarta hermana, Rosa. Entonces mencionan los hermanos de que preguntaban a Dolores quién era el padre de esa criatura. Y entonces, a tanta exigencia, ella declaró mi hermana, y este es un texto copiado de una denuncia, que es hijo de Baltasar Carrión. Baltasar Carrión era un vecino en ese poblado de Quiulacocha. Y justamente por eso es de que ellos interponen una denuncia ante el teniente gobernador de Quiulacocha contra Baltasar Carrión, ¿no? Para que reconozca al hijo, bueno, en fin, todo un proceso, ¿no? Y es como dice acá, ¿no? En el pueblo de Quiulacocha, a 15 días del mes de agosto de 1857, vamos a ver un poquito más grande, 1857, comparecieron ante el despacho del teniente gobernador la señorita Alejandrina García Navarro, N. de Navarro, y el joven Marcos García Navarro, ambos naturales y vecinos de este pueblo. Este documento me ha permitido, lo
ubicamos nosotros en Quillacocha y lo difundimos por diversos medios a la población científica que se dedica al estudio de Carrión, y fue aceptado. Este documento nos permitió demostrar de que la madre de Carrión era del Cerro de Pasco. Habían varias versiones, ¿no? Pero con este documento demostramos, porque acá dice la señorita Alejandrina y el joven Marcos, naturales y vecinos de este pueblo. Como les decía, la tercera hija era Dolores, y no podía ser de otro lugar, y la cuarta hija también, ¿no? Y expresaron que interponían una denuncia contra el doctor Baltasar Carrión, en donde dice que su hermana María Dolores García Navarro, también aquí está completo el nombre de María Dolores. Se le conoce más como Dolores García, pero está completo aquí el nombre. Ha llegado a tener un hijo el día 13. Esto es otro dato que también se demostró con este documento. Si bien es cierto, ya se conocía por los cálculos que se hicieron de otros documentos de que Daniel había nacido el 13 de agosto, sin embargo, y me imagino hasta ahora, en el cenotafio que está en el Hospital 2 de Mayo, allí figura la fecha como 12 de agosto. Y es una fecha que calcularon, ¿no? En base a las copias de las partidas que obtuvieron en esos tiempos, no, ya en 1940 más o menos. Y bueno, calcularon al 12 de agosto, pero este documento nos demuestra fehacientemente de que fue el 13 de agosto del presente mes. Esto es de agosto, ¿no? Según la pregunta que le hicimos, declara mi hermana que es su hija o su hijo de Baltasar Carrión, lo que hemos mencionado anteriormente. Al saber esto, y viene toda una descripción en detalle de cómo hicieron, en fin, ¿no? Y como vemos acá, tenemos el documento completo con las firmas y todo lo demás. Siempre en 1857, dice, continuando con este documento, el doctor Baltasar Carrión y Torres, ecuatoriano él, la copia del texto, con carnet de extranjería, residente y vecino en este pueblo. Nos íbamos a su casa situada en la avenida Ferrocarril de esta localidad. Esto es, habitaba en una casona en Quillacocha, que era conocida como La Tahuay, ¿no? También en 1985, cuando visitamos y encontramos el documento que les menciono, recorrimos Quillacocha haciendo preguntas, sobre todo preguntando dónde vivía Baltasar Carrión, ¿no? Y algunos vecinos ya de edad nos indicaron de que esta era la zona donde estaba la casa de Baltasar Carrión, ¿no? Era una casona tremenda, nos decían, y le llamaban Lataway porque estaba techado con placas de metal. Ahora, esta fotografía solamente muestra, ¿no? Un resto pequeño de lo que era una de las paredes de esa casona. Y hemos tomado en este ángulo porque nosotros en el fondo podemos ver la casa que vimos en la diapositiva anterior, ¿no? O sea, la casa de los padres de María Dolores. Entonces, miren, la distancia no era mucha. Esta es la calle real donde estaba ubicada la casa de los García Navarro, y esta que viene acá, hacia acá, es la calle Ferrocarril, ¿no? Que va hacia Yurahuanca, Sacra. Entonces, eh, eran pues prácticamente vecinos, y seguramente eso motivó a que se enamoraran, ¿no? María Dolores por ese entonces tenía 16 años y nace Carrión cuando ella tenía 17 años. Dice, bueno, esta casa se le conoce como Casa de Baltasar o La Tahuay. De igual forma, encontramos también el acta de comparendo, ¿no? También dice en el pueblo de Quillacocha, a los 15 días, perdón,
a los 8 días del mes de septiembre, o sea, pocos días después ya de la denuncia, comparecen ante el teniente gobernador los hermanos, también Baltasar Carrión, acompañado de uno de sus amigos, colegas. Ellos trabajaban en Ocroyo, un fondo mineral que estaba pasando un cerro cercano a Quiulacocha. Entonces, el punto central es de que, luego de describir las características de Baltasar Carrión, acá dice soltero, el señor teniente le pregunta al doctor Baltasar Carrión: ¿usted, doctor, reconoce a ese hijo que tiene la señorita Alejandrina, o sea, la tía Alejandrina García? Y el doctor, sin pensar, dice: sí, es mi hijo. O sea, él afirma, reconoce de inmediato que sí es su hijo. Y luego viene toda una descripción, ¿no?, de los acuerdos, las coordinaciones que hicieron entre Baltasar Carrión y la familia de Dolores García. Entonces son estos dos documentos que han permitido, pues, de que aclarar diversos aspectos, tanto de María Dolores cuanto del lugar del nacimiento de Daniel Alcides Carrión. Seguimos en 1857 y les muestro una fotografía que conocemos nosotros. La conocíamos como la Casa de Carrión. Acá funcionó una escuela, ¿no?, la escuela 516, donde fui estudiante también, una escuelita de primaria, ¿no? Estaba detrás de esta casona, estaba había una capilla y también la eh, Diputación Eslava, algo así era. Y bueno, el asunto es de que esta casa llega a ser propiedad de María Dolores de la siguiente forma. Cuando ella tenía 14 años, el 20 de enero de 1854, su madrina de bautismo, doña Manuela García, viuda de Asensio Quirós, y mediante escritura pública, nombra como herederas a su sobrina María Navarro, o sea, la madre de Dolores, y a Dolores también, ¿no? Y indica allí en el testamento, dice: todos mis bienes, derechos y acciones, para que gocen y lleven dicha herencia con la bendición de Dios. Esto es una copia literal, por eso bendición está con V. Entre los que se encuentran mi casa situada en la plazuela de la Cruz Verde. O sea, era aquí, pues. Esta casa tenía al frente todo un espacio que era la plazuela de la Cruz Verde, ¿no? Y nuestro historiador César Pérez Arauco nos menciona, ¿no?, de que aquí en esta plazuela había una cruz de madera muy grande que había puesto un sacerdote antes de irse de Cerro de Pasco y del Perú, donde los mineros, al ir a la mina, se encomendaban a Dios para que no les ocurra algún accidente, que era frecuente, y cuando salían de igual forma, ¿no?, agradecían porque realmente no les había pasado nada. Entonces, esta parte es la plazuela de la Cruz Verde y continúa, ¿no?, con puerta a la calle de la Diputación. O sea, aquí tenemos la puerta principal y esta es la calle de la Diputación. Colindante con esta, dice, la Diputación de Minería se encontraba justo detrás, aquí al lado de la casa de Carrión, en esta zona. Entonces era un lugar céntrico porque inclusive la prefectura se encontraba por esta zona y habían otras oficinas gubernamentales. Siempre en 1857, la partida de bautismo de Daniel Alcides Carrión está asentada en el folio 196 del libro número 12. Ese libro nosotros lo hemos tenido a la mano, ¿no? Y hemos sacado varias fotocopias a partir de las cuales
se ha difundido estos documentos. Anteriormente solamente eran versiones o comentarios de otros documentos que existían, ¿no? Esta es la portada del libro. Dice el libro de partidas bautismales que va desde el año 1856 a 1860. Es el libro número 12. Y hay algunas anotaciones. Dice página 196, bautismo Carrión, página 196, Carrión, en fin. Entonces, este es el libro de partidas bautismales que se encuentra en la parroquia San Miguel de Chauquimarca, donde se bautizó Daniel Alcides. Siempre en 1857, el viernes 2 de octubre. Esta es la página, la página 196, justo aparece acá, ¿no? Donde se encuentran varios registros de bautismos, entre ellos el de Daniel Carrión, ¿no? Veamos, en los otros asentamientos indica la raza, India, 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 ¿no? Pero en el caso de Daniel no figura así, solamente el nombre y el apellido. ¿Por qué? Porque Daniel era pues de tez blanca, ¿no? Su madre y también Baltasar eran de tez blanca. Y Baltasar era un personaje, pues en Cerro de Pasco muy reconocido él, ¿no? Entonces por eso acompañan al nombre el apellido de Carrión. Y este proceso se lleva a cabo, ¿no? En la iglesia matriz de Chaupimarca. Esta es una fotografía antigua, muy cercana a esto, a los tiempos del bautismo de Carrión. Para leer el asentamiento del bautismo de Carrión, dice: en esta santa iglesia de San Miguel de Chaupimarca, en 2 de octubre de 1857, yo, el infrascrito cura, coadjutor, exorcicé, bauticé, puse óleo y crisma a Daniel Carrión, de mes y 20 días del cerro. O sea, aquí ya no nos está indicando de Quiulacocha, sino del cerro. Entonces, para este tiempo ya seguramente la familia ya estaría radicando allí en la casa de diputación que hemos mostrado. Hijo natural del doctor don Baltasar Carrión. Esto nos está indicando que no había ocurrido matrimonio, aun cuando en el acta de comparendo figura el compromiso de casarse en los 28 días siguientes. No ocurrió eso en ningún momento. Y doña Dolores García. Fue su padrino, don José María Romero. Esto también nos ha llevado a una serie de preguntas, ¿no? En San Marcos había un doctor que era profesor y fue también autoridad en medicina, José María Romero. Hemos tratado de conseguir no una conexión entre este nombre y el del profesor de San Marcos. No hemos podido, ¿no? Pero vamos a seguir buscando, ¿no? O tal vez se trate de algún homónimo. O tal vez sea la misma persona y que, bueno, como una actividad adicional estaría ligado seguramente a la minería. Eso nos falta todavía delucidar. Testigo, Mauricio Oreta, ¿de qué certifico? Aquí debemos poner también atención a este nombre del sacerdote, José Cervantes. Este sacerdote que bautiza a Daniel Carrión en 1857 es el mismo que 17 años antes había bautizado también a su mamá, a María Dolores. Lo vamos a ver más adelante. Este es otro documento histórico. Esta es la transcripción de la partida de nacimiento de bautismo que hace el sacerdote
Miguel Chozón, ¿no? Y lo hace el 8 de marzo de 1877. Esta es la partida que se encuentra dentro del folio que utiliza Daniel Carrión para matricularse cuando él iniciaba sus estudios universitarios y los hacía, ¿no?, en la Facultad de Ciencias de San Marcos, que era un prerequisito para seguir medicina. Entonces, aquí tenemos la transcripción y algo que debemos notar aquí, dice Daniel A. Carrión, ¿no? O sea, él estaba terminando la secundaria, pero ya el sacerdote le pone nombre, o le pone completo el nombre, Daniel Alcides Carrión. Algunos autores dijeron, ¿no?, de que Alcides lo tomó porque de acuerdo a sus clases de griego, la mitología, en fin, y le gustó Alcides y se lo completó, ¿no? Pero no fue así, ¿no? Era un nombre que él ya lo tenía, ¿no?, de familia. La madre de Daniel Alcides, María Dolores García Navarro. Ella nace, pues, en el poblado de Quilacocha, como nos manifiesta el acta tanto de denuncia como de comparendo. Nace un 14 de abril de 1840. Es hija de don Apolinario García y doña María Navarro, como hemos visto, ¿no?, ya anteriormente. Era también, como ya les mencioné, la tercera de 4 hermanos, Marcos, Alejandrina y Rosa. 1840, jueves 16 de abril. Esta es la partida de bautismo de Dolores, de María Dolores García, la madre de Carrillo. Entonces, con esto, como les decía, demostramos nosotros fehacientemente de que Dolores era natural del Cerro de Pasco. Hubieron algunos autores y hubo toda una aceptación de que ella provenía de Huancayo, pero no fue así, ¿no? Y con esto lo demostramos. Y dice, ¿no?, en esta santa iglesia, Nuestra Señora del Rosario de Yanacancha, o sea, ella se bautizó en Yanacancha. En 16 días del mes de abril de 1840. Yo, igual el infrascrito, teniente de cura, bauticé solemnemente, puse óleo y crisma a Dolores, de 2 días de nacida. O sea, ella nació el 14 de abril. Hija natural de Apolinario García y de María Navarro. También con esto demostramos los nombres de los padres, porque en versiones anteriores al encuentro de este documento se daban otros nombres, ¿no?, inclusive adecuados de una forma de novela, inclusive, ¿no? Fue madrina, aquí lo que mencionábamos en relación a la herencia de la casa de Cruz Verde, ¿no?, Manuela García, ¿no? Bueno, a quien instruí, bueno, en fin, ¿no? Y como les decía, el nombre del sacerdote es el mismo que bautizó a Daniel, José Saavedra. Bien, esta es una fotografía muy antigua de la iglesia matriz Nuestra Señora del Rosario de Yanacancha, ¿no? Muchos lo hemos conocido. Los padres de Dolores, muy creyentes, la llevaron a la iglesia el día 16 para que se bautice. ¿Qué era ese día? Era Sábado Santo, 16 de abril. En esos tiempos, y seguramente hasta ahora también, en Semana Santa programaban los sábados, ¿no?, a una liturgia bautismal. Entonces los niños eran llevados para que se bauticen ese día de Semana Santa. Y pusieron el nombre de María Dolores debido a que nació en Semana Santa. Claro, era un sábado, tenía 2 días de nacida, o sea que nació el Jueves Santo. Y por eso su nombre es María Dolores, ¿no? Le pusieron sus padres. Bien, el epistolario.
¿no? Tanto Daniel como Dolores establecieron una comunicación por escrito cuando Daniel estaba ya estudiando en Lima, de mucho amor, mucho cariño entre ambos, ¿no? Y esta carta, por ejemplo, dice, ¿no? Señora Dolores García, escribe Daniel, ¿no? En marzo de 1877. Dice, mi jamás olvidada mamá, deseo que al recibir esta se halle usted gozando de la más completa salud. Y así sus cartas que escribe Daniel son con mucho, mucho cariño hacia su madre. Y cuando finaliza esta carta dice, ¿no? Sin más, mande como guste en el corazón de su hijo. Y firma Daniel. Entonces, como les digo, ¿no? Había mucho, mucho cariño. Y nosotros pensamos que ese cariño que le demostró Dolores es ese cariño que comenzó a sentir, ¿no? Por la humanidad. Porque él cuando le dicen, ¿no? De que este experimento puede llevarlo a la muerte, él dice, no, no me importa. Si con eso voy a ayudar a la salud de la humanidad. Entonces, o sea, él tenía, ¿no? En su corazón un tremendo amor, no solamente por su familia, sino por toda la humanidad. De igual forma, ¿no? La madre escribe varias cartas y hemos cogido algunas frases que ella menciona. Siempre fue una madre amorosa, preocupada, ¿no? Por Daniel y Teodoro, que también vivían juntos en Lima, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, dice, mi querido y no olvidado hijito de mi corazón, mi querido hijito. En otra dice, tú ve por tu hermano y él verá por ti. Ay, hijo, están en tierras extrañas. El único consuelo que me queda, que están los dos para verse unos a otros. Y realmente así fue. Cuando Daniel empezó con su experimento, fue Teodoro quien lo iba atendiendo también, ¿no? Y es Teodoro quien invita, cuando ya muere, Carrión invita, ¿no? Al sepelio, publicando en el Comercio la invitación. En otra carta dice, ay hijo, quisiera que veas este corazón destrozado por ustedes, de día y noche pensando en la suerte o porvenir de todos. O sea, pues era una expresión intensa, inmensa de cariño, ¿no? De amor madre-hijo. Pasado el tiempo, Dolores viene a Lima, ¿no? Se establece en Lima. Cuando ya muere Alejo Valdivieso, no vamos a entrar en este detalle en esta reunión, ¿no? Y ella, ¿no? Dice, en esta santa iglesia parroquial San Marcelo de la ciudad de Lima, seguramente ya están recordando esta iglesia, ¿no? Aquí la tiene. Es una iglesia antigua, ¿no? De 1500, que está ubicada en la, bueno, en el centro de Lima, muy cerca de la avenida Tacna. Dice, a los 17 días del mes de julio de 1918, yo, el cura, ¿no? Di sepultura eclesiástica, dice, ¿no? Con entierro de segunda, dice, a Dolores García, viuda de Valdivieso. O sea, Dolores García, como no hubo matrimonio con Baltasar Carrión, él se casó con otra dama, entonces ya estableció relaciones con Alejo Valdivieso y se casaron con él. Pero acá dice, ¿no? Entierro de segunda. O sea que la enterraron en un nicho. Nosotros hemos ubicado el nicho donde enterraron a Dolores,
pero encontramos de que el nombre no es el de Dolores, dice Amparito Moscol Castillo, 17 de octubre de 1855, 1955. ¿Qué ocurre? Como era de segundas, extrajeron los restos de Dolores y lo enterraron en lo que era por entonces la fosa común. Entonces no hemos podido ya ubicar solamente estos lugares donde ya quedaron los restos de María Dolores, ¿no? Una pena tremenda, una mujer que se dedicó mucho al hijo y justo, ¿no? Del amor que ella enseñó a Daniel, surgió pues todo este proceso que él siguió con su experimento y su sacrificio. Pasemos al padre. 1814, Baltasar Carrión. ¿Qué ocurrió en Baltasar? 1814. Él nació en Loja el 11 de enero de 1814. Él era ecuatoriano, hijo de don Pedro José Canuto de Carrión y Piedra, un largo nombre y apellidos, ¿no? Y doña María Félix de Torres Hinojosa y de la Carrera. Se bautizó el mismo día de su nacimiento, siendo sus padrinos el doctor don Vicente de Carrión y doña Margarita de Carrión. Esto es una referencia conseguida, ¿no? En un autor ecuatoriano, ¿no? Patricio Muñoz, que escribe con el nombre de El Sevillano, con el, bueno. Como hemos visto, no solamente los nombres, sino que ellos, esa familia tenía títulos nobiliarios, y es el escudo de la familia, ¿no? De ascendencia española, sus ancestros fueron procedentes de Sevilla, España, ¿no? De la villa de Carrión, de los condes del Reino de León, en fin, en España. Y en la heráldica de su escudo nobiliario está escrito non nobis domine sed nomine, tua da gloria. ¿Qué significa? No a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea dada la gloria. También era una familia muy, muy cristiana, con algunos integrantes sacerdotes y también damas que profesaron como monjas, ¿no? Entonces, sí, muy, muy cristianos ellos también. 1864, 5 de julio. El 5 de julio de 1864, Daniel había nacido el 57, o sea, 7 años después. El doctor Baltasar Carrión adquiere una hacienda mineral San Judas por la suma de 2.250 pesos de don Manuel Espíritu de la Torre, ubicada en la Pampa de San Judas, cercano a la laguna de Quiulacocha. O sea, estaba en ese tramo donde más o menos, bueno, lo hemos conocido como Champamarca y cerca a la laguna. Allí se encontraba pues un emporio minero, ¿no? Como cuyos restos, en este caso los hemos encontrado en Cuchis, pero de acuerdo a las descripciones, la estructura es muy similar a la que describe de San Judas, ¿no? Un tremendo, una tremenda construcción, ¿no? Como vemos ya al otro lado, o sea, tiene dos partes acá, que eran unos molinos. Aquí vemos la piedra y acá otra, ¿no? Piedra de molinos. Y al otro lado también, o sea, en la descripción indica de que habían 2 molinos allí, ¿no? Le ponemos 1864 la herencia. ¿Por qué? Porque 2 meses después de haber adquirido todo este emporio, Baltasar Carrión, el 17 de septiembre del mismo año, realizo una anotación al final del testimonio de escritura de compra-venta, ¿no? Y dice, ¿no? Toca y pertenece la hacienda San Judas, de que habla la escritura que antecede, al niño Daniel, hijo de doña Dolores García, a quien le traspaso mis derechos después de mi fallecimiento. ¿Cuántos años tenía Daniel? 7 años.
y ya era heredero de todo un emporio de procesamiento de la plata, ¿no? Y con esto también no anulamos, ¿no? Comentarios de algunos médicos que decían, ¿no? Uno de ellos muy reconocido, que decía, ¿no? Daniel era un pobretón, un cholo que vino a Lima para ascender, ¿no? En la élite limeña, en fin, ¿no? Y por eso estudió medicina, en fin, o sea, eh, en un tiempo esta corriente fue muy aceptada, ¿no? Pero con esto, como les digo, estamos demostrando lo contrario. Ya a los 7 años, ya él tenía como herencia todo un emporio minero. ¿Por qué habría hecho esto Baltasar? Como era una zona minera, seguramente él anhelaba que Daniel pudiera seguir, ¿no? Bueno, a estudios o dedicarse, ¿no? A la minería en ese tiempo, porque la minería de Pasco era muy próspera, inclusive financiaba gran parte del presupuesto nacional. Siguiendo con esto, ¿no? En el centro de esa construcción había un chorro de agua, llegaba el agua que movía los molinos, ¿no? Acá con una de mis asistentes, mi hija, que me ayudaron. Yo debo agradecer a mis hijos que colaboraron bastante conmigo en esta actividad de ubicar documentos, ubicar lugares, en fin. Fue una experiencia muy bonita compartida con ellos. En cumplimiento de esta voluntad, el 25 de noviembre de 1867, o sea, Daniel tenía 10 años, mediante escritura pública, luego de haber verificado el inventario de bienes del finado, se murió Daniel Baltasar, del finado doctor Carrión, por, por su viuda, el inventario realizado por su viuda, doña Teresa Valdivieso, y de acuerdo al testamento del doctor Baltasar Carrión, el albacea don Alejo Valdivieso realiza, aquí viene lo importante, la transferencia de dicha propiedad a doña María Dolores García Navarro en representación de su menor hijo Daniel Alcides Carrión. O sea, a los 10 años ya era propietario de todo ese emporio. ¿No? Y además de esos molinos, tenía también 8 de estos construcciones circulares donde se echaba el mineral, se mezclaba con el mercurio, azogue que se le llamaba, y se hacía pisar, ¿no? Con caballos o mulas, ¿no? Para mezclar, ¿no? El mineral con el azogue y de ese modo formar una amalgama y extraer la plata del mineral. Luego se ponía en hornos, se hacía evaporar el mercurio y quedaba la plata, ¿no? Ya en forma más pura. Y bueno, lo que habíamos comentado, ¿no? Aquí tenemos el asentamiento, ¿no? De la asignación de este emporio a Dolores García, ¿no? Dice Alejo Valdivieso como albacea de la testamentaria del finado doctor don Baltasar Carrión y representante de la viuda de doña Teresa Valdivieso, entregué a doña Dolores García como a legítima representante de su hijo Daniel la hacienda de beneficio nombrada San Judas, cita en las inmediaciones de esta ciudad y cerca de la laguna de Quiulacoche. Como les digo, como decía nuestro profesor de matemáticas, ¿no? LQQD, lo que queríamos demostrar. Carrión, Daniel ya era dueño de todo este emporio cuando tenía 10 años. Sigamos, dice vicecónsul de Pasco. A ver, ¿qué está pasando por aquí? Nuevamente Baltasar Carrión. En una publicación de noviembre 21 de 1866 en El Peruano, ¿no? Se pone un aviso oficial que dice:
con fecha 7, actual 7 de enero, su excelentísimo, ¿no? El jefe supremo era Mariano Ignacio Prado, por entonces, ha tenido a bien poner el correspondiente exequatur, ¿no? O sea, la correspondiente autorización, la firma de reconocimiento, como quiera llamarse, ¿no? A las letras potentes de vicecónsul del Ecuador en Pasco, expedidas a favor de don Baltasar Carrión. O sea, Baltasar Carrión, ¿no? Era un hombre prominente. Él salió del Ecuador justamente después de un problema político. Ya en el Ecuador él había ejercido como alcalde y luego como diputado en el Congreso, pero por cuestiones políticas sale con un presidente derrocado y se vienen al Perú, y como no podían estar en la zona fronteriza, ya él escoge seguramente estar en Cerro de Pasco. Hay todo un proceso donde él hace reconocer, convalidar, ¿no? Su título de abogado y ejerce el derecho en Pasco. Entonces, toda esa documentación la tenemos, solamente que por cuestiones de tiempo no podemos mostrarles. Y en el informe, ¿no? Del Ministerio de Relaciones Exteriores figura, ¿no? Ecuador. Dice acá, cónsul don José Moreira, su oficina estaba en el Callao. Vicecónsul don Francisco Aguilar, y aquí aparece vicecónsul don Baltasar Carrión, Cerro de Pasco, ¿no? Entonces, este es el informe que sale un año después, o sea, en 1967. Bien, lamentablemente ese año ocurre la muerte de Baltasar, y tenemos aquí un aviso publicado en El Comercio, uno de menos, dice: la ciudad del Cerro de Pasco acaba de perder, mejor hemos hecho la transcripción, acaba de perder a uno de sus más notables vecinos, la ciudad del Cerro de Pasco. El foro, o sea, los abogados, a uno de sus bellos ornamentos. Y la República del Ecuador, uno de sus más distinguidos hijos. Se está refiriendo a Baltasar Carrión. Continúa aquí abajo, noble de sangre. Dice, noble de sangre y de sentimientos. El doctor Carrión, es así como está escrito, ¿no? Al devolver su cuerpo al polvo y su espíritu al cielo, deja imperecederos recuerdos de su lealtad como amigo, de su inteligencia como abogado y médico. Continuamos, ¿no? Acá continúa premiado por Dios con una esposa atesorada en gracias y virtudes, querido y respetado por cuantos lo trataban, honrado últimamente por su gobierno con un cargo consular. Una muerte casual e instantánea cortó en Guariaca su preciosa vida el 11 del presente, y cubrió de consternación y de luto a su familia y amigos. Termina con una frase: no lloremos sobre la tumba del peregrino, o sea, ¿no? Porque aquí hacen mención también de que él había sido exiliado del Ecuador, ¿no? Y que en Pasco él encuentra lo que no le dieron en su país de origen. Esto está publicado en El Comercio el 19 de enero de 1867. Bien, estimados paisanos, con esto hemos querido realizar un homenaje este año a la conmemoración del nacimiento de nuestro paisano Daniel Alcides Carrión, ¿no? Y hemos querido analizar ya desde otro punto de vista de cómo él forjó ese espíritu de amor a su prójimo, de amor a la humanidad, y no escatimó ningún riesgo para poder realizar un experimento, como les decía antes, en su propio cuerpo, y desentrañar algo que se desconocía, algo que se estaba sufriendo por muchos años, pero que
Habían diversas versiones sobre el origen, sobre el tratamiento, en fin, ¿no? Y fue Daniel Alcides quien, con este sacrificio, demostró, ¿no?, de que tanto la verruga como la fiebre de la oroya, que entonces estaba diezmando a los trabajadores que construían el ferrocarril, eran la misma enfermedad, y propició, ¿no?, la investigación médica en el Perú, que estaba estancada. Bien, muchas gracias por su atención. Con mucho gusto de compartir siempre con ustedes. Muchas gracias al magíster Luis Enrique Peña Gallo, que nos ha deleitado con su extraordinaria exposición sobre puntos y sobre notas trascendentales de los orígenes de la familia de Daniel Alcides Carrión, sobre su familia, sobre su padre, sobre su madre, sobre sus abuelos, su bautizo, los testigos, los lugares donde se desarrolló. Hemos quedado muy impresionados, señor magíster, y le agradecemos muchísimo por su participación. Ahora tenemos la presencia de la señora Elsa María Marla Santamaría, que nos va a dar la oportunidad y darnos una explicación y una disertación de lo que significa la ley 30023, la ley del Día de la Salud, que trata sobre el trato al paciente. Adelante, señora Marla. Buenas noches. Buenas noches. Magíster Luis Peña Gallo, señores directivos, socios y amigos del Club Departamental Pasco. Hoy nos reunimos para conmemorar el Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente, una fecha que fue creada gracias al esfuerzo de diversas organizaciones y personas comprometidas con la salud y el bienestar de la sociedad peruana. En el año 2007, en el sesquicentenario del nacimiento de Daniel Alcides Carrión, el Club Departamental Pasco, la Asociación de Exalumnos del Colegio Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco y la Academia Peruana de la Salud se unieron para impulsar la creación del Día Nacional de la Salud y el Buen Trato del Paciente. Gracias a su esfuerzo y compromiso, se logró que el Congreso de la República promulgue la ley 30023 en el año 2013, que establece el buen trato al paciente, y el Día Nacional de la Salud. Trato al paciente. Este logro tuvo especial participación del presidente de la Academia Peruana de la Salud, doctor Francisco Sánchez Moreno, del estudioso de la vida de nuestro mártir, doctor Gustavo Delgado Matallana, del presidente del Club Departamental Pasco, señor Nicanor Acevedo, el presidente de la Asociación de Exalumnos del Colegio Daniel Alcides Carrión, doctor Juan Rosas Clemente, y de la vocal de prensa y propaganda del Club Departamental Pasco, quien les habla. En este Día Nacional de la Salud y el buen trato al paciente, recordamos y agradecemos a todas las personas e instituciones que trabajaron arduamente para que esta fecha sea reconocida y celebrada en todo el país. Su esfuerzo y compromiso son fundamentales para promover una atención médica de calidad basada en el respeto, la empatía y la dignidad hacia los pacientes. También es importante recordar que cada uno de nosotros puede contribuir a promover una cultura de buen trato en todos los ámbitos de la salud. Cada persona que busca atención médica merece ser tratada con dignidad, respeto y empatía. Debemos trabajar juntos para construir un sistema de salud que brinde atención de calidad y centrada en las necesidades de las personas. En este Día Nacional de la Salud y el buen trato al paciente, hagamos un compromiso para valorar y apoyar a los profesionales de la salud, así como para promover una atención médica basada en el respeto y la empatía hacia los pacientes. Juntos podemos construir un sistema de salud
que brinde atención de calidad y centrada en las necesidades de las personas. Feliz Día Nacional de la Salud y a buen trato al paciente. Gracias. Muchas gracias, señora Marla Santamaría, por la explicación tan importante de lo que significa el Día Nacional de la Salud. En esta etapa ahora del conversatorio del día de hoy, esta noche, abrimos los micrófonos para que puedan realizar algunas preguntas, si lo consideran los presentes, tanto al señor Luis Enrique Peña como a la señora Elsa María, sobre los puntos que han disertado esta noche. Entonces, las personas que deseen hacer la pregunta están con plena libertad de poder realizarla y yo les daría el pase respectivo. Aló, Luchito, te saluda José Ramírez. Adelante, amigo Ramírez. Algo que a mí ¿cómo expresarme? En lo que me interesa saber si nuestra universidad en algún momento habrá de conferir el título de honoris causa a nuestro distinguido patrono Daniel Alcides Carrión García, en agradecimiento, en gratitud, en reconocimiento por el heroísmo. Yo no llamo martirologio, sino heroísmo de haber entregado su vida por la humanidad, como ya se ha dicho en tu ilustre disertación. Ya lo he mencionado, pero esa distinción post-mortem a nuestro patrono Daniel Alcides Carrión me parece que vale, ¿no? Que la universidad de rinda ese tributo de homenaje, de agradecimiento a Daniel Alcides Carrión. ¿Cuál es tu opinión o qué nos podrías comentar al respecto? Sí, gracias, José. Bueno, yo tengo una opinión personal, pero voy a compartirte. Daniel Alcides Carrión ha sido reconocido con título post-mortem, como un homenaje post-mortem, maestría también con un homenaje post-mortem, e inclusive una universidad le ha dado el grado de doctor, ¿no? Pero el hecho es de que desde el punto de vista histórico, él todavía era estudiante de medicina y un estudiante muy, muy adelantado, por cierto. Cuando hubo la situación del experimento, los resultados, una serie de versiones, corrieron opiniones, tanto a nivel de los diarios, reuniones científicas, en fin, ¿no? Pero también, ¿no? Se resaltaba este hecho de que él era estudiante de medicina, ¿no? Entonces, mi opinión personal es mantenerlo como estudiante de medicina. Pero claro, ¿no? Y ya a nivel comunitario, como dices, en la comunidad universitaria, puede tomarse esa determinación también, ¿no? Y la Universidad Daniel Carrión no ha tomado esa decisión, ¿no? Es más, ahora, en los años 1987, me parece, se gestionó de que la casa de Quillacolcha fuera reconocida como monumento histórico. Y esta gestión se hizo ante el Instituto Nacional de Cultura con sede en Lima, acá en Lima, ¿no? Y el instituto aceptó, ¿no? Declararlo como monumento histórico, solamente pedían los planos, la ubicación geográfica, era lógico, ¿no? Para establecer una ubicación, ¿no? Del local, lo cual al parecer ya no se continuó y ha quedado allí. Pero hay un reconocimiento, un acuerdo del Instituto Nacional de Cultura de declarar, ¿no? Como monumento histórico a esa vivienda donde nació Daniel Alcides Carrión. Gracias, Luchito. Algo más de repente vale la pena
saber, ¿no? El que habla ha visitado en nombre de nuestra universidad, 19 universidades en Alemania y 11 universidades en Buenos Aires, donde he dejado propuestas de nuestra universidad para relaciones interculturales, intercambio de estudiantes, de profesores. Y en esa ocasión, en esas cerca de 30 universidades, me he permitido escribir el nombre de Daniel Alcides Carrión. Entonces, por mi parte, de alguna manera, he hecho extensivo este heroico nombre, inolvidable, el nombre de Carrión y de Cerro de Pasco, en estas universidades que he visitado en el año 2012. Todo ese año me pasé visitando universidades y con ese motivo he escrito, he dejado el nombre de Daniel Alcides Carrión en esas universidades. Esa es mi contribución, mi querido Luchito. Te agradezco por esa gestión y por comunicarnos, ¿no? De tus gestiones. Sí, realmente este sacrificio, este experimento de Daniel Alcides, ya en ese tiempo ha sido conocido a nivel mundial, ¿no? Han habido una serie de reconocimientos, inclusive hay universidades, como tú mencionas, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos también me parece, en los cuales han puesto como homenaje un monumento, ¿no? Un busto de Carrión en sus instalaciones. Sí ha habido bastante reconocimiento, inclusive han llegado delegaciones científicas al Perú para estudiar lo que era la verruga. Sí, gracias José Correcto, por esa información. correcto, porque también con este motivo del gran hombre que hemos tenido, es bueno, es necesario, creo que sobre todo ahora, comunicar a nuestra universidad, a Cerro de Pasco, por haber tenido estos grandes hombres que se han sacrificado, como Daniel Alcides Carrión, comunicar a todo el mundo, como tú señalas, lo que ha producido Pasco y todos sus méritos, mi querido Lucho. Entonces yo creo que estamos haciendo alguito porque Sí. nuestro país pues se ha conocido en todo el mundo por los méritos, por su grandeza, y todo lo que tenemos en nuestro país, mi querido Luchito. ¿Ah? Esa es mi contribución. Gracias José. Gracias también, Luchito, por esta presentación ilustre de tu parte. Yo, por lo menos, he aprendido mucho, he cogido, he Y apuntado aquí gracias. en mi cuaderno los datos que tú nos has entregado, porque, bueno, ¿qué hacemos? Pues solamente mencionando el nombre de Carrión. Creo que hay que escribir algo también sobre él, acompañarte en este estudio que tú estás haciendo. Y con esto me parece que estás contribuyendo en mucho para que nuestro héroe Daniel Alcides Carrión pues se alcance más grandeza y sea más perenne, más perpetuo su nombre en la historia de nuestro país, mi querido Lucho. Gracias. Gracias, gracias, buenas noches. Gracias. Muchas gracias, señor Ramírez, por su contribución también hacia la memoria de lo que ha significado la presencia y la vida de nuestro héroe y nuestro mártir, mártir no militar, sino mártir civil, sobre todo considerando que él vivió en una época muy difícil para la patria. Habíamos perdido la guerra, teníamos la invasión de Plena guerra. los chilenos, y en esas condiciones dificilísimas él quiso contribuir a la ciencia y llevar en alto lo que significa el heroísmo y el amor hacia el prójimo, que como nos ha narrado muy bien el señor Luis Enrique Peña, proviene del amor de su madre. Entonces, hay quizás también que recalcar que todo parte del hogar. En el hogar se gesta, digamos, el corazón de cada joven y de cada, primero niño, joven y después hombre. Quería hacer una pregunta, aprovechar este momento, Luis Enrique. Su padre
Daniel Alcides, tal como nos has narrado, era de Loja, Ecuador, cónsul inclusive en la ciudad de Cerro de Pasco, y que no se casó con la madre, pero con los años falleció. Supongo que después la madre se habrá casado con otra persona que vivió con Daniel Alcides Carrión cuando era huérfano. ¿Cómo fue o ya no se casó la señora? Bueno, sí, ¿no? El hecho es de que Baltasar Carrión, al venir al Perú, viene ya con un compromiso, ¿no? Del Ecuador, con Teresa Valdivieso, que aparece en En el ese velorio, testimonio, ¿no? claro, Sí. Entonces, y siempre en toda la documentación que hemos encontrado, que él ha tramitado en Cerro de Pasco, siempre aparece como soltero. claro. Ahora, en el comparendo, ellos se ponen de acuerdo de que en 28 días contraerán matrimonio, ¿no? Pero como les decía, ese hecho no ocurrió, Claro. ¿no? Por eso es de que en el asentamiento bautismal de Daniel aparece como este hijo natural, ¿no? Ahora, pero poco después, es más, ¿no? Con Dolores tuvo 3 hijos, 2 hijas más, ¿no? Pero lamentablemente, como era común en Cerro de Pasco y sobre todo por el frío que nosotros conocemos, ¿no? Un frío muy intenso, la situación médica todavía no es no muy desarrollada, morían los niños a muy tierna edad. Y sus 2 hermanas mueren pues allá en Cerro de Pasco. Se queda solo de los 3 hermanos. Dolores, yendo a tu pregunta, ¿no? Dolores después establece relaciones con Alejo Valdivieso, que es el sobrino de Baltasar Carrión, Ecuatoriano también. también ecuatoriano, sí, ¿no? Eh, eh, y con Alejo Valdivieso, de igual forma, tienen 3 hijos, ¿no? Uno, Virginio, que muere muy a tierna edad, Teodoro, con quien vive acá en Lima, y otro menor, Mario Valdivieso. Desafortunadamente, Dolores García ha tenido una vida muy llena de dolor, ¿no? Porque estos 2 hijos, Teodoro y Mario, también mueren acá en Lima, ¿no? De ellos sí hemos encontrado y están sus tumbas, los nichos donde han sido sepultados. Mi querido Lucho, permíteme una sugerencia, una idea. Levantar un monumento en algún lugar público de Pasco, ¿no crees que sea conveniente como homenaje permanente, diario a este personaje? Ese es uno. Y la otra idea, tal vez editar un libro con todo lo que nos has relatado esta noche y todos los datos, porque tú has manifestado que hay muchos datos más que por falta de tiempo no se ponen en conocimiento del público, de la gente que estudia, de los investigadores. ¿Qué te parecen estas ideas de un libro y un monumento para Daniel Alcides Carrión en Pasco? Sí, José. Bueno, en Pasco, en la Plaza Carrión, ¿no? Hay un monumento y bastante grande, muy significativo, ¿De ¿no? cuerpo entero? No he visto, ¿eh? El de De cuerpo cuerpo entero, entero, no, sí, no, sí, pero sí. eso lo habrán hecho, lo habrán levantado últimamente, porque yo estuve hasta el año 92 y no había ningún monumento. 92, sí, ya creo que estaba ya ese. Pero bueno, te voy a enviar las fotos de ese monumento. Ah, claro, De otro, últimamente de repente han levantado ese monumento, yo ya no, ya había salido de Pasco. La segunda sugerencia es sobre el libro, ¿no? Un libro con toda la narración y algo más sí, sí. que se Ajá. conoce o debe conocerse. Nuestro país debe conocer la historia de Carrión, me parece, ¿no? Y no solamente en nuestro país, sino todo el mundo, ¿no? Sí, José, es un compromiso que lo he hecho hace ya varios años, pero que no he podido cristalizarlo, ¿no? He publicado uno que otro folletín, pero todavía está dentro de mis proyectos.
¿no? Escribir una biografía de Carrión. El hecho es de que solamente que encontramos algo y nos apertura, ¿no? A algunas preguntas más. Entonces, por ahí tengo que organizarlo. Gracias. Sí, Bueno, voy a cumplir con ese compromiso. no, pero podemos colaborar contigo, mi querido Lucho, alcanzando de repente Gracias. información, Muchas gracias, José. Debe ser, averiguar sobre alguna institución benefactora, alguna editorial que nos ayude a editar el libro, porque un libro cuesta, ¿no es cierto? Entonces, pero el libro que me parece que hay que proyectarlo o tenerlo en la memoria, ¿no? Como un homenaje permanente. ¿Cuántas personas más quisieran conocer la historia de Carrión? Pero ¿cómo? No hay un libro. Los anales no sé si la universidad está proyectando escribir los anales de la universidad, donde iría también un capítulo especial para Carrión. Hay muchas cosas, me parece, que hacer en homenaje y en gratitud a las grandes obras de nuestros antepasados. Sí, sí. excelente la inquietud del señor José Ramírez. Yo creo que puede ser el inicio y nosotros como institución que agrupamos a todos los serreños y pasqueños que viven en la ciudad de Lima y que también están participando por Zoom a nivel internacional, podemos también colaborar y contribuir a ideas y a fortalecer de repente ese proyecto para poder apoyar una publicación importantísima que permita tener a la mano, porque el libro siempre es una herramienta, a pesar que existe el Internet, es más hermoso leer un libro en la mano que leerlo por la pantalla. Exacto, exacto, ¿no? Porque no Entonces, solamente debemos quedarnos en escuchar una conferencia tan ilustre como la que nos has brindado esta noche y nada más. Hay que colaborar, me parece, con estas obras de gratitud, de reconocimiento a nuestros grandes hombres peruanos. claro que sí. Agradecemos su participación. Si algún otro amigo y socio del Club Departamental Pasco quisiera realizar alguna consulta, una pregunta a la señora Erla Santamaría sobre lo que ha significado la ley que declara el Día Nacional de la Salud, o al magíster Luis Enrique Peña, que nos ha narrado hechos históricos sobre lo que no sabíamos y que nos ayuda a conocer y querer más a nuestro mártir Daniel Alcides Carrión. Adelante, tienen el micrófono abierto. Aló, Adelante, estimado amigo. señor Fidel, adelante. Muchas gracias, estimados amigos del Club Departamental Pasco. Agradecerle a Luis Enrique Peña y a la señora Santa María. Mi participación es lo siguiente. Una pregunta para el maestro Enrique Peña es la siguiente. Si nosotros en vida conocimos la casa de Cruz Verde en el Jirón Huánuco, tras del María, o para aquel entonces la Corpa, donde estaba, ¿qué te digo? La oficina que hoy es el gobierno regional, antes era la Corpasco, costado de una iglesia yugoslava, ubicado más o menos en el Jirón Eulogio Fernandini, y realmente me extrañó escuchar a un personaje que antes participó en labor docente en el INEI número 3 y docente universitario en la ciudad de Huánuco. Decía que Carrión nació en Cruz Verde, pero nosotros que somos de Cerro de Pasco, nacimos en Cerro de Pasco, seguimos estando en Cerro de Pasco, que Dios caramba nos siga bendiciendo, nos sorprendimos con esa forma. Pero cuando ya al pasar del tiempo nos informaron que Carrión sí vivió de niño, porque posteriormente se fue a estudiar a Tarma y posteriormente a Lima, entonces creo que esto es algo interesante que el maestro nos puede difundir o evocar este momento y hacerlo una semana o días antes para aniversario de Pasco, que te digo, este tipo de polémica, conversatorio en la municipalidad. En segundo lugar, permítame hacerle una manera de, ¿qué te digo?, de forma de difusión. Ustedes saben que en Pasco tenemos la reconstrucción del nuevo hospital y realmente preocupa, y en las postas médicas preocupa cuando nuestras lindas enfermeras y dignos
médicos no tienen un trato al paciente. Y eso nos hace ver de que este, este decreto que ha leído la señora Santa María se pueda difundir no solamente en la región Pasco, sino a nivel nacional, porque se está perdiendo la sensibilidad humana y no se tiene un buen trato que lo hemos vivido en carne propia. Esas son las dos preguntas que le hago, mis estimados amigos del Club Departamental Pasco, y felicitarles por este lindo gesto que están realizando por el aniversario. Para mí, permítame, como decía el maestro, del mártir mundial de la medicina peruana, pero no doctor, como una universidad, específicamente la de Ica, se tiró el lujo de decir y darle el grado de doctor. Pero yo pienso como serreño y neto de esta ciudad, queremos decirle o especificarle que no es así, sino es un mártir que ha entregado su vida por salvar a la humanidad. Muchas gracias, estimados amigos, y abrazos cordiales. Estoy atento a la respuesta. Bien, muchas gracias, Fidel. Sí, como les había mencionado, ¿no? Se ha difundido como dirección Cruz Verde, inclusive se le ha dado el número 13, ¿no? O también Diputación. Y como ahora les mencionaba, Cruz Verde es la plazuela donde se encontraba una cruz de madera que era de color verde, como les explicaba, ¿no? Y allí al frente está el portón de la vivienda de Daniel Carrión, ¿no? Ahora, como les decía, de acuerdo a la documentación que hemos conseguido, él nace en Queblacocha, pero poco después ya sus padres van a vivir a esta vivienda, ¿no? Entonces, cuando se maneja independientemente podemos llegar a confusión como nos manifiestas, ¿no? Pero el hecho es, la plazuela es de Cruz Verde y la calle donde está la vivienda es Diputación, porque siempre, ¿no? En años anteriores, aún en Lima, ¿no? Se le daba nombre a las calles de acuerdo, ¿no? A una oficina, una iglesia, algo característico de la calle, ¿no? Entonces, eh, calle de la Cruz Verde, calle de la Diputación, porque allí se encontraba la Diputación de Minería, ¿no? Pero ambos son coherentes. Ahora, en relación a hacerle un homenaje, ¿no? Ya sea el 5 de octubre o el 27 de noviembre, con mucho gusto, ¿no? Ya virtualmente o tal vez presencialmente, si nos invitan, con mucho gusto de colaborar con las instituciones, estimado Fidel. Maestro, permítame, es bastante importante este aspecto. ¿Por qué? Porque se están difundiendo de una manera que no es real, y nosotros que hemos tenido esa educación antigua, nos han hecho ver que Daniel Carrión nació en Quiblacocha. Caramba, sí, también nos dieron a conocer que, ¿qué te digo? Que era un mártir civil, pero ahora cuando ya le dan diferentes grados, nos hacen descompaginar nuestra historia. Yo le agradezco, maestro, de la forma como ha hecho explícitamente y lo interesante. Por ejemplo, por intermedio de este conversatorio que usted haciendo, hacerle llegar, aunque sea grabado por intermedio del Club Departamental Pasco, al señor alcalde de Rancas. ¿Por qué? Porque vemos la casa destruida, deshecha, y realmente eso desdice de la personalidad que tenemos por un Martin que dio la vida por conseguir un mal frente al avance tecnológico que se tuvo en construir la línea férrea hacia de Oroya a Lima, maestro. Gracias, maestro. A usted. Muchas gracias, señor Fidel. Muchas gracias por su Gracias, apoyo y su hermano. colaboración. Adelante, otra persona, por favor. Por favor, ahí se me falta una preguntita con ¿Cuál es? respecto Repítala. a la señora Santa María, la que ha difundido sobre la atención sobre los, que te digo, en el centro médico, le ha leído un decreto, el 30, no sé cuánto era, no había tomado nota, y usted le dije lo siguiente, que por ejemplo en estos últimos tiempos, en los hospitales, en las postas médicas, no nos atienden como deben atendernos, nos dan un maltrato a los clientes, inclusive en esa salud mismo.
yo pediría que por intermedio de ella se haga una difusión a nivel nacional. Se podría llegar a cada dirigente de cada posta médica de los hospitales para que vuelvan a tener un buen trato y cordial a los pacientes. Eso es lo único que le invoco, estimado hermano. La ley Bueno, es la 30.023. Adelante, señora Mar. para contestarle, esta ley fue promulgada el año 2013, la ley es 30.023. Esto se realizó porque había las gestiones de un grupo de personas que nos hemos reunido para celebrar el sesquicentenario del nacimiento de Carrión. Ahí nace la idea en el Club Departamental para rendir homenaje también a Daniel Alcides Carrión por esta fecha, porque tampoco, casi poco se hacía esta difusión del nacimiento de Carrión. Entonces el Club Departamental toma esta iniciativa con los médicos de la Academia de la Salud y hemos hecho diferentes gestiones al Congreso, inclusive hemos hecho esto con ruedas de prensa en el mismo Congreso, que hemos participado el Club Departamental Pasco para ver que esta ley salga y salió fue un esfuerzo bastante, que casi todos los meses teníamos que reunirnos, el grupo que estábamos en esta comisión, y acercarnos al Congreso. ¿Y para qué hemos hecho esto? Uno, para reconocer a Carrión por todas las cualidades que han mencionado, y otro, para que también siga vigente el nacimiento de Carrión y también con esta ley que se difunda a todo Pasco, porque Pasco ni el Perú creo que conoce esta ley. Ustedes habrán visto que difunden el día del pollo, el día del café, pero menos el día de la salud y el buen trato al paciente, ¿no? Trataremos de que difundir, gracias por la idea del señor, que trataremos de mandar, como dice él, a la municipalidad, a todas partes para que se difunda esta ley. Gracias. Maestra, muchas gracias. Permítame, para terminar mi participación con el debido respeto a ustedes, señora Elsa, muchas gracias, pero no queda en nuestros corazones. Veremos la forma de apoyarte a difundir, porque yo también soy Fidel Minaya Vargas, más conocido en Pasco como el Capachón Minaya, que siempre hago mis comentarios, y los agradezco a ustedes porque nos dan esta forma de expresión, esta manera. Es cierto, hasta hay veces festejan el Día del Cuy, pero realmente para la salud, para las personas, para el ser supremo de la sociedad, no se hace nada. Yo les agradezco y estoy llano a seguir colaborando con ustedes y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias por mi participación, estimados hermanos. Bendiciones, bendiciones. Muchas gracias, señor Fidel. Usted menciona que lo conoce como Capachón Minaya. Yo recuerdo mucho a mi padre que mencionaba anécdotas del señor Capachón Minaya y ahora he tenido la oportunidad y suerte de escucharlo. Muy agradecido. Maestro, discúlpeme con el debido respeto, yo soy de la generación de los antiguos. Entonces yo ya prácticamente la cuarta generación, pero creo que algo queda en la vida y en la historia para poder difundir algo. Maestro, muchas gracias, estimado maestro. Nuevamente, muchas gracias. Adelante con más preguntas para la señora Elsa María señora Marla Santa María y el magíster Luis Enrique Peña sobre lo que ha significado su disertación, los hechos históricos que nos ha permitido conocer con mayor profundidad y precisión, ya que ha presentado documentos importantísimos que corroboran toda su exposición, su fecha de nacimiento, su fecha de bautizo, el lugar donde se bautizó, el padre que lo bautizó, que también fue a la vez el mismo padre que bautizó a su madre, que todo eso nos ha enriquecido con esa información. ¿Alguna otra pregunta aquí de los socios y amigos de nuestro querido Club Departamental Pasco? Si es así, adelante. Una pregunta, Luchito. ¿En San Juan Pampa hay alguna calle, alguna avenida con el nombre de Carrión? Debe haber, ¿ah? Porque se trata de nuestro más grande héroe y mártir. Debe existir. Y si no hay, sí, hay una avenida que va de la universidad allí en San Juan, corta por la mitad. Vamos a averiguar. Lo que usted está diciendo, señor Ramírez, es una cosa muy útil y es una tarea para nosotros como institución averiguar. Hay que dar ideas. Vamos a contactarnos con el alcalde, con las personas. Claro que sí, con los representantes allá en la ciudad de Pasco sobre lo que ha significado, cuándo se puso ese monumento a
a Daniel Alcides Carrión, que menciona el magíster Luis Enrique Peña, qué nombres de qué calles llevan el nombre de nuestro mártir de la medicina peruana. Es un compromiso de nuestra Maestro, institución y una vez que encontremos las respuestas y la información, la publicaremos en nuestra plataforma de comunicación pública, que es el Facebook, donde la mayoría de ustedes pueden ingresar en cualquier momento. ¿Alguna Es otra urgente el pregunta? libro, es urgente el libro para que ahí vaya esta historia que está señalando Claro, para la el publicación del amigo. libro se necesita el apoyo económico de los socios, de A los eso voy, amigos. a eso voy. Claro, Era, lamentablemente si el Club Departamental Pasco tuviera una imprenta, inmediatamente, mañana en la mañana daríamos la orden a que se comience a editar, pero se necesita la buena idea del señor Ramírez y el apoyo económico de todos los que quieran contribuir, pero es un primer inicio, es una entonces, primera ahí está la piedra de idea, lo que se puede ahí está hacer. la idea. Claro que sí, lo tomaremos en cuenta y también en la próxima sesión del Consejo Directivo lo llevaré para que todos puedan tener presente y ver la posibilidad de poder realizar lo que usted está dando, estas buenas ideas. Muchas gracias, señor Sí, Ramírez. porque, sí, ¿Alguien más porque si quisiera tener el uso de maestro, la si me palabra? permite, por favor. Si me Adelante, permite, por favor, maestro. adelante. Eh, de- Usted hizo dos preguntas. Uno sobre el monumento de Daniel Alcides Carrión que está en la Plaza de Armas de Pasco. Ese monumento tiene 10 metros de altura, está preparado con fibra de vidrio, lo hizo nuestro amigo Víctor Mesías en la época de Valentín López Espíritu cuando era alcalde, y la plataforma de abajo tiene un promedio de 5 metros. Todo ello se ha colaborado, ojo, no, disculpen, no estoy alabando, sino estoy dándole a conocer las cosas claras, porque a veces nosotros somos antipáticos con la minera. ¿Por qué? Porque la minera no colabora, no da chamba al pueblo de Pasco. Pero hay que ser sincero. En ese tiempo, el consorcio minero de la zona centro, con la gestión de Valentín López Espíritu, lo instalaron todo el monumento, y el quien habla ha sido una de las personas, porque yo me dedico al oficio de soldador, tengo un taller de soldadura en el Jirón Libertad 144 Chauquimarca, al costado de la compañía de bomberos antiguo. Lo soldemos con el señor Brizani Tafur, y gracias a la municipalidad de ese tiempo nos dio ese trabajito, ¿no? Nuestro amigo Valentín López Espíritu. Ahora, concerniente a las calles, en la calle en San Juan Pampa, la vía principal que llega del Hospital Carrión hacia la residencia de empleados de la empresa Centromín Perú para aquel entonces, donde colinda con el cerrito hacia a la zona de Panchacra, esa calle se llama Daniel Alcides Carrión. Gracias, maestro, estamos atentos en su conversatorio. Gracias nuevamente, amigo Capachón Minaya, señor Fidel. Muy amable. Adelante, alguna otra persona que quiera participar en estos momentos, siendo esta ya es una prácticamente. brillante oportunidad para dar ideas en homenaje a Carrión. Así es, adelante. Bueno, esta disertación se está grabando y se va a publicar en el Facebook, posiblemente mañana en la mañana o pasado mañana en la mañana, para que muchos socios que no han podido participar en vivo puedan tener esta información. Brillante idea, maestro, brillante idea. Gracias. Bueno, siendo exactamente ya va a ser las 9 de la noche, permítame, queridos socios y amigos, estimados amigos del Club Departamental Pasco, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por su invaluable participación en esta reunión de homenaje al natalicio de Daniel Alcides Carrión, Y mártir esta, de nuestra medicina peruana, y muchas gracias también por la presencia y entusiasmo que han manifestado cada uno de ustedes en sus intervenciones. En particular, extendemos nuestro reconocimiento al señor Luis Peña Gallo por su destacada participación en relatar los hechos históricos que nos informa sobre la esencia misma de Daniel Alcides Carrión. Su enriquecedora exposición nos ha permitido adentrarnos en los logros y en el sacrificio
de esta persona tan maravillosa, resaltando su legado en el campo de la medicina y su dedicación a la búsqueda del conocimiento. De igual manera, agradecer a la señora Marla Santamaría por su disertación sobre la ley del Día Nacional de la Salud, que ha permitido conocer que se celebre en esta fecha. Esperamos que este emotivo encuentro haya reforzado nuestro compromiso con la preservación de nuestra historia y la valorización de quienes contribuyeron al desarrollo de nuestra comunidad. Muchas gracias, agradecemos sinceramente su participación, que lo hacemos con mucho cariño a través de la tecnología del Zoom y que permite que estemos conectados y poder conversar sobre diferentes puntos. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Club Pasco. Gracias, Luchito. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias. Un fuerte abrazo. Señora Marla, gracias, Lucho. Un besote grande. Gracias. Gracias. Un abrazo a todos Gracias. ustedes. Hasta la próxima. Bendiciones a cada uno. Felicitaciones Luego. por la exposición. Muchas felicidades para todos. Gracias, señora Marla. Gracias, Marí. Gracias. Voy a cortar la señal. Gracias, hasta la próxima. Adiós, adiós, gracias.